justicia. En Isaías 49, versículo 15 nos dice la Escritura, salud. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Y fíjese lo que sigue en el verso 16. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Hablábamos hace unas semanas, quizás atrás, ¿puede una madre olvidar a su hijo que ama tanto? Sí, puede hacer. De hecho, en el mundo muchas madres olvidan a sus hijos. Hay hijos que aparecen cada mañana en el tarro de la basura de algunos de nuestros países. Y criticamos a esas madres o a esos padres, pero en realidad, ¿puede una madre o un padre olvidar a su hijo? Sí puede hacerlo. Hace una semana atrás leía el periódico en la mañana y aparecía la noticia sobre una pareja que había estado discutiendo, en nuestro país había estado discutiendo, y se enojaron tanto que dejaron a su pequeño en el negocio donde habían estado comprando. Lo dejaron ahí, dejaron al pequeño ahí y ellos agarraron el micro y se fueron a su casa. Después, obviamente, la policía los contactó, habló con ellos y ellos empezaron a dar excusas diciendo que usted había tenido problemas y bla, 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 bla. Usted se imagina todo lo que la gente muchas veces dice por temor a ser descubierto. Pero el punto es que abandonaron a su hijo, lo dejaron ahí, a ese que tanto le costó tener, por el que lloraron, soñaron y sufrieron, lo dejaron ahí. Entonces un padre puede llegar a abandonar a su hijo, pero el punto es que Dios jamás nos abandonará. Jamás. Y esa es una convicción que usted y yo debemos tener en nuestros corazones. Como cristianos, Dios jamás nos va a olvidar. Dios jamás se va a olvidar de quiénes somos, porque estamos grabados en la palma de su mano. Ahí estamos con Él. Pero no es de extrañarse el sufrimiento. En Mateo capítulo 5, cuando Jesús estaba empezando su ministerio de predicación, en Mateo capítulo 5, en los versículos 11 y 12, les empieza a decir a los que iban a ser sus apóstoles más adelante, cómo iba a ser su vida. Él les empieza a hablar, les dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Dichosos serán ustedes, dice. La palabra de dichosos habla de alguien que está muy contento, muy feliz. Alégrense, dice, cuando la gente los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Saben? Vivimos en un mundo que está completamente en desacuerdo con Dios. Está completamente corrompido. De hecho, nuestra sociedad se ha corrompido. Nosotros mismos nos hemos corrompido en base a lo que hemos practicado durante tanto tiempo sin Dios. Si usted no es cristiano, usted está corrompido completamente, tiene su vida tremendamente perdida, está abandonado el día. Si usted es cristiano, ha sido rescatado por Dios de esa vida donde el no cristiano hoy mismo vive. Si usted es cristiano, está en la luz; si no es cristiano, está en la oscuridad. Si usted es cristiano, tiene a Dios; si no es cristiano, tiene al diablo. Hay verdades tremendas en nuestra vida. Y muchas veces nos cuesta entenderlas o aceptarlas porque van en contra de lo que la Biblia dice. Y la sociedad hoy en día está en contra de lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia habla del diablo, la gente que no tiene a Cristo piensa, no, esta es una cosa que crearon los cristianos para hacernos acercar a Dios. Una fantasía. Pero basta con ver nuestra vida sin Dios para reflejar todas las tentaciones que Satanás ha entregado a nuestros corazones. Familias destruidas, divorcios, hijos en la calle, personas matándose todos los días, hombres golpeando a sus mujeres como si fueran estropajos, mujeres maltratando a sus hombres como si fueran estropajos también, mentira, egoísmo, violación, tantas cosas que hoy día ocurren en nuestra vida y en nuestro entorno. ¿Pero por qué? Porque Dios no está en la vida de muchas personas, pero sí está en la nuestra. Y si está en la nuestra, debemos saber que estamos en buenas manos, a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. A pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor.
Así que Pedro está entrando ahora en su primera carta, en el capítulo 5, básicamente a dar la despedida para todos nosotros o para todos los que están escuchando el mensaje aquí. Recordemos que la carta fue escrita para un grupo de hermanos que estaban dispersos. Y muchos de nosotros hemos estado dispersos o nos encontramos dispersos también en diferentes lugares del mundo. El cristianismo hoy está en todas partes y la carta de Pedro sigue siendo un mensaje claro para llamar a confiar en Dios. Toda la carta nos ha mostrado y nos ha instruido acerca de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Pero al mismo tiempo nos ha preparado para empezar a vivir la vida cristiana. Acompáñenme en una oración. Padre, buenos días, queremos saludarte. Quiero agradecerte, Señor, por el mensaje de hoy y te pido también que tu Espíritu Santo, Señor, esté ayudándonos a conectar con las Escrituras. Que no sean las palabras que yo digo, Padre, las que impacten, sino que sea tu mensaje. Que tu palabra, Señor, toque profundamente nuestros corazones y nos ayude a transformar también nuestras vidas para darte la gloria a ti, Señor. Pensando en ti, Padre, no pensando en nosotros ni en los demás, sino pensando en ti y en lo que tú esperas de nosotros. Padre, te amamos, te oro por este servicio y te pido que tú estés en control de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos en buenas manos, hermanos. Leamos por favor 1 de Pedro capítulo 5. Vamos a enfocar hoy el estudio en los versos 5 al 11. Asimismo, dice la Escritura, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, lo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. El domingo pasado hablamos acerca de cómo podíamos nosotros vivir una vida difícil y enfocamos la mente en tres cosas, no sé si lo recuerdan. Para vivir una vida difícil aprendíamos que debíamos entrenar nuestra mente, porque de nuestra mente aparece todo lo demás. Preparar nuestra alma, porque nuestra alma debe estar conectada con Dios para enfrentar el sufrimiento. Y poner a trabajar nuestro corazón, porque es nuestro corazón el que debe empezar a trabajar una vez que ya tenemos todo lo demás preparado. Hoy terminamos con un mensaje que nos dice que en medio de todo lo que puede estar pasando en nuestra vida, estamos en buenas manos. Pero el verso 5 nos llama a algo interesante. El versículo 5 nos llama a ser humildes. ¿Por qué nos llama a ser humildes? Si Dios está en control de todo, si Dios está cuidando de nosotros, ¿por qué Dios al mismo tiempo nos dice debemos ser humildes? Pues porque Dios no puede trabajar en un corazón orgulloso. Dios no puede trabajar en un corazón egoísta, en un corazón autosuficiente, en alguien que piensa que tiene todas las herramientas para hacer las cosas de la manera correcta. La verdad es que Dios desea que nosotros nos humillemos delante de Él. Y no humillarnos de la manera en que mundanalmente lo conocemos, como someternos y agachar la cabeza delante de todos los demás y dejar que toda la gente nos pisotee. Ese no es el tipo de humillación que Dios quiere. Dios desea que nuestro corazón se arrodille en su presencia. Que no sea solamente el cuerpo el que se arrodilla delante de Dios cada mañana o cada tarde o noche. Que no sean los brazos los que se levantan ante el Señor cada día que adoramos a Él. No, que sea nuestro corazón que realmente sea capaz
de reconocer que tiene una gran necesidad del cuidado de Dios. Porque fíjese que muchas personas hoy en día no reciben las bendiciones de Dios por una sola razón. No se humillan ante el Señor. No se humillan ante Él. No reconocen que lo necesitan. La humildad es muy diferente a lo que a veces nosotros pensamos como concepto. A veces uno dice, esta persona es tan humilde, pero es tan humilde porque es tan pobre. A veces comparamos la pobreza con la humildad, y eso es un error, porque fíjese que hay mucha gente pobre, tremendamente orgullosa, que no se deja ayudar por nadie, que le cuesta pedir por favor, que le cuesta aceptar la mano de otro, pero es muy pobre, no tiene ni siquiera qué comer, pero aún así el orgullo propio no le permite aceptar que tiene una necesidad. Aún entre nosotros los cristianos existe todavía el orgullo. Por eso es que Pedro está llamando a nosotros los cristianos a humillarnos, y especialmente se refiere a los jóvenes. Interesantemente se refiere a los jóvenes. Pedro no está llamando a los más viejos a humillarse delante de los más viejos, está llamando a los más jóvenes. Él dice, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos. ¿Por qué? Pues porque el corazón joven es impetuoso y cree que sabe hacer todas las cosas de la manera correcta. El joven mete la pata porque cree que sabe hacer todo. El joven no escucha al más viejo porque cree que tiene la razón. El joven no escucha a sus padres porque cree que sus padres no saben lo que están diciendo. El adolescente generalmente piensa que sus padres solamente lo quieren aburrir, lo quieren traumar, le quieren quitar libertad, cuando sus padres lo que más quieren es enseñarles a vivir de la manera correcta. Y quieren enseñárselo, porque los padres ya han sido adolescentes, han sido preadolescentes, han sido niños, han metido la pata una y otra vez, y se han caído montones de veces, y ven a sus hijos caminar por el mismo camino por donde ellos iban. Entonces dicen, hijo, no vayas por ahí. Pero el hijo que dice, ah, papá, tú no sabes nada de la vida, ya estás viejo, sos otra generación. Esta es otra generación, es la letra, no sé ni qué letra vamos ya en las generaciones, porque hay tantas letras para las generaciones que ya no sé ni en qué letra vamos. ¿Alguien sabe en qué letra vamos? ¿La generación Z ya o no? ¿Sí? Por ahí vamos, ¿no? Creo que sí. Si alguien conoce más de las generaciones, me habla, por favor, soy un poco ignorante en eso. Pero me pueden ayudar. Pero el joven dice, no, usted no sabe nada. Hasta mis hijos a veces me cuestionan y me dicen, no, papá, usted no sabe, o no se hace así, yo sé. La profesora nos dijo esto, usted no sabe. 8 años, imagínense, ya nos dice, no, usted ya está viejo, papá. No, como tengo ganas, usted ya está viejo ya. Ya están hablando hasta de la muerte en el auto, imagínense. Cuando usted se muera nos van a quedar los buenos momentos, me decían los niños. Qué cosa, ¿no? Inocente los niños. Pero sí estoy viejo, ¿verdad? Así mismo, jóvenes, entonces dice la Escritura, sométanse. Y hemos estado hablando del sometimiento, ¿no? Durante varias semanas, probablemente 4 semanas hablamos acerca del sometimiento. No se lo voy a repetir porque ya usted lo sabe, pero realmente estuvimos hablando mucho acerca de someternos, e incluso someternos unos a otros por reverencia a Cristo. En Efesios capítulo 5 está hablando de eso, ¿no? Pero el sometimiento, dice, jóvenes, sométanse a los ancianos, porque ellos saben más que ustedes. ¿Cuántos son jóvenes aquí? A ver. No se engañen. No se engañen. ¿Cuántos somos jóvenes de corazón? Ya. Para que nadie se sienta mal. Pero dice así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Someterse es reconocer que el otro puede tener la razón. Es reconocer, yo no tengo tanta experiencia como él o ella tiene. Es reconocer, yo necesito la ayuda de este hombre o de esta mujer. O un matrimonio joven, porque no habla específicamente de los jóvenes de 14, 16. Los jóvenes en este contexto eran incluso los de 30 años. Así que eran personas ya para nosotros un poco adultas. Y hay jóvenes de 30 años a los que les cuesta someterse todavía a la experiencia de los demás.
piensan que ya se la saben todo. Vaya a ver la cuenta que tienen en el banco, a ver si tienen un peso ahorrado. Más deudas tienen que nosotros, fíjese, porque no saben todavía administrar bien sus finanzas. No saben cómo llevar las cosas en el hogar. Creen que van a poder tener buen matrimonio solamente porque han visto una teleserie donde aparece un buen matrimonio. Y no es así. Después se casan. Aquí tenemos dos parejas de novio ya, ¿no? Por ahí tenemos a Hugo Eichler y a Berman que anda por ahí. Berman también se va a casar pronto. ¿Alguien más se va a casar pronto? ¿No? ¿Alguien quiere casarse pronto? Porque podemos empezar a orar por usted y ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Ya. Está anotada en la lista. Amén. ¿Ah? Fue honesta, claro. Fue honesta y se está sometiendo, ¿no es? Ya. ¿Vieron los solteros quién eran? Ya, atención, hermano. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Fíjense que después, primero habla de los jóvenes, ¿no? Y yo estaba hablando de los matrimonios jóvenes que de repente empiezan ellos a creer que saben cómo es el matrimonio cuando no saben nada. Cuando uno se casa no sabe nada del matrimonio. Anda perdido en el aire. Y cree que lo va a hacer bien porque ha visto a otros que lo hacen de cierta manera, pero lo que usted ha visto en otros es simplemente la bonita cara que le muestran, porque no le muestran realmente cómo es su matrimonio. Cuando usted se va de paseo con una pareja por ahí, le muestran lo mejor de su matrimonio, pero no le muestran su matrimonio realmente. Es cuando usted convive con esos matrimonios que se da cuenta todas las falencias que tienen. Y ahí recién puede aprender usted a no meter la pata tal y como lo metieron ellos. Pero antes de eso, nos enfrentamos a una empresa. El matrimonio también es una empresa, no un negocio. No lo tome desde el punto de vista del negocio. Una empresa es algo que emprendemos juntos. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil, se necesita mucha sabiduría para llevar un matrimonio, mucho amor, mucha paciencia, mucha tolerancia, mucho perdón, mucha oración, mucho de Dios. Porque imagínese nada más lo que significa para una persona vivir con usted. ¿Cómo va a ser para Yalena vivir con Berman, hermanos? Imagínese cómo va a ser eso. O para Ingrid vivir con Hugo, tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Por favor, tremendo, hermano, Hugo. Pero una vez que ya pasamos todo este romanticismo y la luna de miel, pues empieza la verdad. Y ahí nace el amor verdadero y empezamos a ver, así era la cosa. Me la pintaron de otra manera. No es así. Yo pensé que cada mañana iba a estar bien peinada y no es así. Y ella dice, yo pensé que cada mañana iba a despertar con ese aliento a menta y no es así. Me engañaron. Entonces empiezas a contar el costo. Debía haber escuchado lo que decían los ancianos. Debía haber escuchado el consejo de los líderes que hablaban acerca del matrimonio. De no apresurarme, de no complicarme, de buscar bien, de orar, de no irme con cualquiera por ahí. No, yo metí la pata. Fue culpa de ellos. No, mi hermano. Fue culpa suya. Y fue simplemente porque no escuchó lo que los más viejos tenían que decir. Así que es bien importante considerar lo que Pedro está diciendo acá. Y después dice, ¿no? Revístanse todos de humildad. Y ya no hablan los jóvenes, hablan todos. Él dice, revístanse. Revestirse implica ponerse una armadura, ponerse algo que nos defiende, porque es encima de la ropa que tenemos ponernos algo todavía. Revístanse de humildad en su trato mutuo. En su trato mutuo, es decir, unos a otros. ¿Cómo nos tratamos unos a otros? ¿Cómo nos hablamos unos a otros? ¿Cómo nos miramos unos a otros? ¿Qué pensamos unos de otros? ¿Qué imagen tenemos unos de otros? Y la humildad implica reconocer, yo necesito de mi hermano Alejandro, porque él es un hombre de Dios. Él tiene algo que entregarme para mí. Yo necesito de otro hermano, yo necesito de gente, yo necesito de la iglesia. El que es orgulloso empieza a vivir su vida de manera independiente. Y cuando vive la vida de manera independiente,
Pues más adelante Pedro nos dice lo que puede ocurrir. Su enemigo, el diablo, anda buscando a quien devorar. Y como león rugiente anda. Cuando estamos viviendo la vida solos, orgullosos, independientes, autosuficientes, pues la Escritura nos dice, Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Pero da gracia a los humildes. Y el humilde reconoce que necesita de Dios. Y el humilde reconoce que Dios está en control de su vida y que lo cuida. El orgulloso no. El orgulloso ni siquiera lo cree y no lo acepta. Porque es tan autosuficiente que cree que va a poder vivir la vida sin Dios. Pero no es así. No podemos vivir la vida sin Dios. Lo necesitamos. Así que Dios aprecia tanto la humildad. En el versículo 7 también nos dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Si usted me conoce a mí un poquitito más de cerca, sabrá que yo soy un hombre tremendamente ansioso. Soy ansioso. He tenido cuadros depresivos, he andado con las lágrimas hasta el piso, llorando como si fuera un mar y me caen las lágrimas. Tremendamente mal. Negativo, muchísimas veces he sido negativo. En algunas oportunidades la ansiedad me llevaba a desesperar. Hasta tabletas he tenido que tomar. Y me imagino que algunos de ustedes también lo han hecho. Porque la ansiedad ha sido fuerte en mi vida. Producto de mi pasado también. Pero el Señor dice en la Escritura, depositen en Él toda ansiedad. Toda ansiedad. Uno puede cuestionarse qué cosas puede depositar en el Señor. No, a veces da vergüenza decirle al Señor, Señor, ¿puedo darte esta carga que tengo? Tengo problemas en el matrimonio. Señor, no sé cómo amar a mi esposa. Señor, escucha, ni siquiera sé cómo criar mis hijos. Señor, tengo hasta vergüenza de decirte. No sé ni siquiera administrar mi dinero. No sé tratar bien a la gente. ¿Sabe? Hay tantas cosas que no sabemos hacer. Pero el orgullo nos impide entregarle eso al Señor. Nos impide porque lucha aquí en el corazón nuestro. Nos dice, no, tú eres capaz. Pareciera el diablito rojo en un lado y el ángel en el otro diciendo, no, tú puedes, no se lo des, él no va a saber qué hacer. No te va a ayudar, no vas a conseguir respuesta. Haz las cosas por ti mismo nada más. No. Hacer las cosas por nosotros mismos termina generando más ansiedad en nuestro corazón. Porque hay que darse cuenta, hermanos, que no sabemos cómo hacer las cosas. Levante la mano, honestamente, uno de nosotros, que sepa 100% vivir la vida como a Dios le agrada. No hay nada. O el que pueda asegurar, yo puedo con mis propias fuerzas construir un matrimonio excelente, que nada va a pasar, no voy a tener conflicto, mi esposa va a estar siempre feliz, mis hijos me van a amar. Levante la mano el que puede hacer eso. Sin Dios. Porque no se puede. Hay un salmo que nos dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. En vano nos esforzamos. Si somos orgullosos, si queremos construir la vida en base a nuestros pensamientos. Si usted no me cree esto, piense en su propia vida. Analice hasta dónde ha llegado usted sin Dios. Considere todos los errores que ha cometido en su vida sin Dios. Y aún con Dios. Considere cuántos errores ha cometido estando con Dios, pero sin escucharlo, sin atenderlo, sin obedecerlo. Y se va a dar cuenta de que es verdad lo que dice la Biblia. Muchos de nosotros perecemos por ignorancia. Perecemos por falta de sabiduría, por no atender simplemente al mensaje de Dios, por no escuchar ni obedecer. Porque a veces escuchamos, pero no obedecemos.
Pedro dice, Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. Depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y este es el punto central de nuestro sermón. Dios cuida de nosotros. La palabra cuidar no es solo abrazarte cuando estás pasando por un tiempo difícil. La palabra cuidar se utiliza para el pastor de ovejas, para el pastor de un grupo que está cuidando las necesidades físicas, las necesidades espirituales, las necesidades de dirección. Dios no solamente nos da lo que le pedimos que nos dé, a veces nos da lo que le pedimos, pero otras veces Dios nos da lo que necesitamos para vivir la vida como Él la agrada. Y es tan importante, hermanos, considerar esto. Considerar que Dios está cuidando de nosotros. Aún en los momentos en que creemos que no lo está haciendo. Yo he escuchado en mi vida cristiana muchas personas que han dicho y han reclamado en contra de Dios. Él no estaba cuando me pasó esto a mí. ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufría? ¿Acaso no escuchó mis gritos, mis reclamos, mis peticiones? ¿Dónde estaba Él? Pues a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Hemos incluso reclamado contra Dios. ¿Dónde estaba, Señor? Y es precisamente Satanás, este enemigo del que habla la Escritura, el que en momentos de sufrimientos y situaciones intensas quiere hacernos dudar de que Dios está ahí. Y nos quiere hacer dudar de dos cosas. Satanás quiere hacernos dudar de que Dios tiene el control de nuestra vida. Y quiere hacernos dudar de que Dios cuida de nosotros y se preocupa de nosotros. Porque utiliza los momentos difíciles que vivimos para hacernos cuestionar la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas cuando te necesité? ¿Dónde estabas en mis momentos de sufrimiento? ¿Dónde estabas? Hay una parábola que se llama las huellas de la arena, o las huellas en la arena. Y un hombre comenta lo siguiente: una noche soñé que caminaba por la arena con Dios. Estaba feliz caminando por la arena con Dios. Durante la caminata muchas escenas de mi vida pasaban delante de mí como en una pantalla del cielo y se proyectaban para que yo las pudiera ver. Con cada escena notaba que más huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. El hombre estaba feliz porque caminaba con Dios en medio de todo ese dolor que estaba enfrentando. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces solo un par. Esto me preocupó porque noté que en las etapas más difíciles de mi vida, cuando estaba amargado, angustiado, derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le pregunté a Dios: Señor, ¿no me prometiste que si te seguía siempre estarías a mi lado en cada momento de mi vida? Cuando yo iba a sufrir ibas a estar ahí. Sin embargo, he notado que no ha sido así. Porque cuando más te necesité, no caminaste a mi lado. Entonces el Señor le respondió: Hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, era porque yo te cargaba en mis brazos. Podemos dudar de que Dios está con nosotros, pero la verdad es que eso es mentira. Dios siempre está con nosotros. Y cuando creemos que estamos caminando solos por ese valle de las lágrimas, por las torturas que muchas veces el sufrimiento nos causa, debemos tener la certeza de que Dios está ahí, de que Dios está con nosotros. Cuando parece que no está, cuando parece que no escucha, cuando parece que nos ha abandonado, Dios sigue estando ahí, porque Dios no puede olvidar a uno de sus hijos. Nos tiene grabados en sus padres. Nada más debe recordar lo que dice la palabra para entender. Pareciera que no está, pero siempre está a nuestro lado. Y esto es importante, porque en momentos de sufrimiento generalmente acusamos a Dios de abandonarnos.
Sin embargo, Él sigue estando con nosotros, aun cuando no nos sintamos ni lo escuchemos. En los versículos 8 al 9 se nos dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. A veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando por una situación. Creemos que somos los únicos que tenemos cierta enfermedad o cierto problema financiero, laboral o de matrimonio, pero no es así. No somos el ser especial que está enfrentando una situación y Dios debe darnos a nosotros la atención completa. No somos eso. Somos uno del montón de hermanos que está sufriendo en todo el mundo algo difícil. Hay algunos que sufren más que nosotros. Hay algunos que realmente sufren más. Hay algunos que son torturados por ser cristianos. Algunos que son asesinados por ser cristianos. Hay niños que no tienen padres. Y no tienen iglesia ni hermanos que puedan acoger. Hay matrimonios que ahora se están divorciando. Y no tienen la esperanza que usted y yo podemos tener en que Dios nos va a ayudar. Hay hombres y mujeres que están muriendo en un hospital completamente solos. Entonces siempre que nos comparamos con otros vamos a ver si sufrimos más o sufrimos menos que los demás. Pero Dios dice en la Escritura: no eres el único que sufre. No eres el único que pasa por alguna situación. Deben haber 10 más viviendo lo mismo que tú. Entonces no es tiempo para estar quedándose ahí. Es tiempo para resistir. Es tiempo para avanzar. Es tiempo para crecer. Es tiempo para compartir con todos los que están pasando por lo mismo que tú pasas el día de hoy. Y al mismo tiempo resistir la batalla espiritual. Dios está siempre con nosotros, quiere que seamos humildes, porque Él trabaja en el corazón humilde. Dios está con nosotros, quiere que depositemos en Él toda nuestra ansiedad, porque Él puede cuidar de lo que nos está pasando, nos puede dar confianza. Dios quiere que confiemos en Él. Pero aún en las situaciones donde hay guerra espiritual, esas que no sabemos comprender por qué pasan, esas batallas que emocionalmente enfrentamos, esa influencia del mundo que ataca nuestros propios corazones, pues Dios está también ahí con nosotros. Y no solo Él, toda la iglesia. Y muchos otros hermanos que sufren las mismas persecuciones que nosotros. El diablo siempre está activo, hermano. Aunque a veces preferiríamos considerar que no existe, pero existe. Las Escrituras dan cuenta de Él desde el principio hasta el final de la historia en las Escrituras. Existe. Y es nuestro enemigo. Es nuestro adversario. Es el que juega en contra. El que nos acusa delante de Dios. El que nos acusa delante de los demás y el que nos acusa a nosotros mismos. Nos hace sentir culpables por las cosas que no hemos podido superar. Pero siempre está activo. Y dice la Escritura que ronda como un león rugiente, anda por todos lados, buscando a quien devorar. Buscando a quien atraer, a quien sacar de la iglesia, a quien llevarse de la fe. Buscando un hermano o una hermana para confundirlo y hacerle dudar de Dios. Así es Satanás. Es un mentiroso, un engañoso. Pero aún en medio de todo eso, Dios sigue estando por nosotros. Y eso nos ayuda a tener confianza, que en medio de las situaciones difíciles, Dios sí está. Por último, para terminar, en el versículo 10 se nos dice: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. O sea, Dios nos va a dejar sufrir, hermano. Dios va a dejar que suframos. No debemos decirle a Dios: por favor, Señor, no hagas que sufra. No vamos a sufrir.
El sufrimiento es necesario para muchos de nosotros, sino que para todos. Es necesario para que podamos madurar. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si usted es padre, por ejemplo, si usted es padre, y algunos están empezando a criar, pero si usted es padre, usted debe saber que no puede darle todo lo que sus hijos le pidan. Usted debe saber que algunas veces sus hijos van a hacer un tremendo berrinche y usted no se va a mover de la posición en que está. Usted debe saber que sus hijos le van a pedir montones de cosas y usted va a repetir el no montones de veces también, aunque su hijo se enoje con usted, aunque se acueste enojado. Pero es parte de su sufrimiento, porque como padres hacemos sufrir también a los hijos. Y a veces somos vistos como los malos de la película, ¿no? Este padre tan malo que me tocó. No sé si su hijo alguna vez le ha dicho, yo no quiero a este como padre, ya no lo quiero, quiero a otro papá. Probablemente se lo han dicho, porque los niños dicen este tipo de cosas muchas veces. Hace un tiempo atrás se hizo como una campaña en la televisión, un comercial me parece que era, un estudio realmente. Y ponían a los niños en una silla con un entrevistador y a sus madres las metían en una caseta, cabina. Y les hacían ciertas preguntas a los niños y los niños reclamaban un poquito, ¿no?, sobre las madres. Y al rato, a los minutos, hacían salir a la madre, que no era la madre real, para que el hijo la viera y le dijeran, bueno, aquí está tu mamá. Y el hijo miraba a la madre y decía, esta no es mi mamá. No, pero si esta es tu madre, es como tú la describiste, es como tú querías que fuera ella. Pero ella no es mi mamá, y se ponían a llorar los niños a pesar de que le mostraban el modelo de madre que ellos querían. Pero ellos decían, no, ella no es mi mamá. Y cuando salía su mamá de verdad, pucha, los niños estaban felices porque encontraban a quien realmente era su madre. Pero esa madre era la que los hacía sufrir, la que no les daba los dulces, la que no les compraba lo que ellos querían en el supermercado, la que no hacía lo que ellos le pedían que hiciera siempre, era su madre, a la que ellos no querían, porque les hacía sufrir. Pero hermanos, aunque nos cueste comprenderlo, el sufrimiento es necesario. Si no sufrimos, no maduramos. Y si no sufrimos, no reconocemos cuán grande es Dios. Si no tenemos una cuota de sufrimiento en este mundo, no reconocemos lo mucho que el Señor ha hecho por nosotros. Escuchábamos a Raúl compartir de su vida. Si Raúl no hubiera sufrido esas cosas, no sería probablemente el cristiano que es ahora. Escuchábamos el testimonio de una hermana hace un tiempo atrás. Si ella no hubiera sufrido esas cosas, no sería la cristiana que es ahora. El sufrimiento nos hace reconocer el gran amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, si habremos de sufrir para reconocer cuánto Dios nos ama, pues hermanos, afirmémonos el pantalón, seamos valientes, soportemos los sufrimientos con firmeza, enfrentemos lo que se nos viene con valor y confiemos en que a pesar de todo lo que pasa, estamos en buenas manos. Dios le bendiga. Gracias por su atención.